Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales. Hoy vamos a hablar de una cuestión muy peculiar. Como saben, estuve un poco alejado de las redes por motivos personales que expliqué en un video anterior. Y pues leí muchas cosas. Como saben, tengo ciertos hábitos de lectura muy peculiares. De repente leo, bueno, este año, por ejemplo, leí mucho literatura portuguesa. Leí un poco de literatura rusa y durante estos 2 meses leí 4 libros de literatura china que están aquí, miren, y que es de los que vamos a hablar el día de hoy. Estas 4 joyas que verdaderamente son muy, muy impresionantes. Y bueno, miren, o sea, pues hablar de China es hablar un poco de una literatura relativamente compleja porque siempre te tienes que apegar a las traducciones y pues desafortunadamente pues nunca sabes si están bien o mal. Y yo me imagino que no hay tanta gente, por lo menos en el mundo latino, que tenga la posibilidad de agarrar un libro en chino y comenzar a leerlo. Pero bueno, o sea, más allá de saltarse las fronteras de las traducciones, pues sí, aparte son culturas muy, muy diferentes, culturas que representan otro modo de ver la vida y, pues sí, ciertos hábitos que de repente a nosotros nos parecerían como muy extraños, igual que pues le pasaría pues a todos ellos. Pero bueno, miren, vamos a comenzar. Seleccioné 4 libros, que fue lo que leí. Leí un poco más de literatura china, pero me voy a quedar solamente con estos 4 libros que son fundamentales. Son 4 libros que tienen en común que se escribió en el siglo XX. Son 4 libros que están muy enfocados hacia la narrativa. Y bueno, miren, el primer libro, que es el que tengo aquí, se llama El diario de un loco de Lu Sun. Y es de esta colección muy peculiar que sacó la Universidad de Veracruz junto con el gobierno federal a través de la Dirección de Publicaciones en la colección Sergio Pitol, que es una selección que hizo Sergio Pitol de autores que admira. Y hablar de Luzun es hablar posiblemente de uno de los autores más importantes pues del siglo XX. Posiblemente es el autor que abre esta gran tradición del siglo XX y posiblemente nos deje entrever una condición muy peculiar. En los sentidos más estrictos, es un autor que experimenta muchísimo con las formas. Me recordó mucho a James Joyce. Este libro, porque en realidad no es fácil conseguir obra de Lu Xun en español ni en inglés. Este libro, que afortunadamente está traducido por Sergio Pitol, no del chino al español, sino del inglés al español, pues es muy peculiar. Son 3 cuentos, se consigue relativamente fácil, incluso en Educal está en oferta y se van a divertir muchísimo. Son cuentos muy sencillos y a la vez tienen un juego experimental muy interesante. Y pues sí, juega con las estructuras, juega con las formas, es muy divertido, es muy sencillo de leer también. Y pues es de esa gente de principios del siglo XX que vale la pena leer, que vale la pena conocer y que, pues sí, afortunadamente tenemos fácil de conseguir, como siempre todo lo que recomendamos aquí, incluso hasta económico. Y bueno, quería hablarles del segundo libro que leí dentro de este mundo de las traducciones y de todo este tipo de cosas. Y leí esto que se llama El último emperador, que es una autobiografía de Henry Puyi. Y pues esto me lo conseguí en una librería de viejo. No sé qué tan fácil sea conseguirlo, pero vi que en Mercado Libre se puede conseguir, en Amazon también. Y pues es la biografía del último emperador chino de la casa Ming. Y es muy interesante porque pues él se vuelve emperador a principios del siglo XX. Se vuelve emperador con la herencia de las grandes, grandes tradiciones de las casas monárquicas japonesas y chinas. Y resulta que tiene una vida fascinante, así de principio a fin. Lo nombran emperador, creo, a los 7 años. Y lo que implicaba básicamente vivir en la ciudad prohibida. Y nos narra perfectamente todas las tradiciones que a él desde muy niño le parecían como ridículas. Y vemos la manera en que Henry Puyi, el último emperador chino, pues nos lleva básicamente de la mano de la primera mitad del siglo XX. Nos habla de lo difícil que fue para él, de cómo formalmente
ayudó a los japoneses cuando invadieron Manchuria en 1940 y después de sobrevivir a ese tipo de cosas, después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, después de perder su capacidad del trono, pues tuvo una relación muy cercana con Mao, que fue el que implementó el socialismo en China y se redimió, se volvió de emperador, pasó a una persona normal, después se volvió senador del mundo chino y nos habla de esta política maoísta tan interesante. Y creo que es un libro que nos deja entrever gran parte pues de esta historia del siglo XX chino a partir de las personas de la alta sociedad, del poder, de la monarquía, de los senadores chinos. Bueno, les voy a hablar del tercer libro, que es esta joya que está aquí, miren. Se llama Cisnes Salvajes, de Jun Chao. Es un libro publicado en editorial Circe y es relativamente interesante. Incluso la portada nos podría dar una pista formal pues, de lo que trata, que habla primero sobre tres mujeres. Estas tres mujeres viven en distintas partes y en distintos periodos de la historia china y pues, es interesantísimo de principio a fin. Abre, como bien les había dicho, con el siglo XX, abre con este sistema pues, casi feudal, este sistema de los señores de las guerras, que básicamente es el sistema feudal monárquico chino, y pues nos habla de la vida de una persona, quien es abuela de la autora, y pues nos habla de sus hijos, nos habla también de una hija que tiene una relación muy cercana con un revolucionario de Mao, y pues sí, también nos habla de este mundo maoísta en que pues, se desarrolla casi una paranoia muy apegada a los sistemas comunistas y nos habla formalmente de este grado de persecución, de esta revolución de las conciencias, de las largas caminatas, como se llamaba estos procesos chinos, y también nos habla la última parte del libro sobre la caída de los sistemas comunistas. Y entonces es así como Henry Puyi en su biografía que vimos hace poquito, pues es una biografía formal de la primera mitad del siglo XX visto desde las clases altas, desde las clases monárquicas. Pues esto es visto prácticamente desde el pueblo, digamos, desde la familiaridad más sencilla que se puedan imaginar. Y pues sí, está muy interesante, creo que vale muchísimo la pena leerlo. No es tan escandaloso como muchos imaginarían. A mí me parece que es un libro muy justo, muy bien hecho y tenemos la ventaja de que está traducido al español y de que es una joya verdaderamente muy bien hecha. Y está prohibida en China porque pues, revela esos secretos un poco molestos para el Partido Comunista. Y sin duda, Jung Shang, que es la autora pues, de este libro, pues nos deja una tradición familiar, que es algo que de repente se ha puesto muy de moda, ¿no? Y bueno, para terminar, tengo por aquí un cuarto libro. No quería hacerlo muy largo y creo que vamos bien. Que es este que está aquí, que es una verdadera joya. Se llama Sorgo Rojo de Mo Yan. Me encantan los nombres en chino. Esto está publicado por Océano, está publicado por Hotel de Letras, que es la colección de autores grandes. Y como todos sabemos, Mo Yan, pues se ganó el Premio Nobel de Literatura. Es un autor verdaderamente interesante de principio a fin y digamos que dentro de esta selección que hice para ustedes, si tuviéramos que hablar de Henry Puyi, el emperador, tendríamos que hablar de la clase alta en el siglo XX. Si habláramos de Jun Chang, tendríamos que hablar formalmente de pues una clase media que se mueve en estos distritos como muy grandes, que se mueve dentro de pues, este fenómeno muy peculiar. Y tendríamos que decir formalmente que cuando hablamos de Mo Yan, este premio Nobel chino, pasan cosas muy peculiares, porque esta novela habla del mundo, sí chino, pero del mundo de la provincia china y el mundo también de la pobreza y de las comunidades. Es una novela muy interesante.
Mo Yan originalmente estudió en el ejército chino. Ahí aprendió gran parte de la técnica ligada a la literatura y pues tiene una escritura muy peculiar, pero muy bella. Y también de las cosas que encontré yo dentro del libro, sin darles como demasiados avances, seguramente lo más peculiar que encontramos es que nos habla de estas tradiciones de la vida pueblerina en China, nos habla de las creencias, de los sortilegios del mundo de la brujería, nos habla, no sé, de estas ideas que de repente solamente se encuentran en la provincia de todos los países. Y Mo Yan nos deja entrever grandes historias, historias de amor, historias relacionadas con la muerte. Y pareciera que el punto medular de esta novela, que es posiblemente la novela que más me ha gustado de Mo Yan, pues ese hecho que tiene que ver con la realidad de los pueblos. Yo habría leído un par de novelas de Mo Yan, pero a mí mi favorita es esta. Me parece una novela muy bien hecha, una novela muy interesante. Y pues ahí están, les dejaba estos 4 libritos de literatura china que están aquí. Y creo que, pues sí, es algo muy, muy disfrutable para conocer a 4 autores. Ay, se movió. 4 autores pues, chinos del siglo XX. Y bueno, me gustaría que me regalaran sus comentarios. Pónganme por ahí qué piensan. Si han leído a otros autores chinos que me puedan recomendar, me gustaría mucho. Si les gustaría leer los que yo les recomendé, y me gustaría que me regalaran un like. Ya sabes, si les gusta lo que digo, con la manita hacia arriba. Si no les gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito ahí que dice suscribirse. Al lado de una campanita, también aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, pues ahí están 4 recomendaciones, 4 autores chinos, y pues nos vemos en el próximo video.